Hola, ¿qué tal? Por aquí J Performance y en este video vamos a ver tres tipos de ejercicios que te pueden ayudar si vas al gimnasio, si no sabes qué hacer, si eres deportista y realmente quieres desarrollar esa fuerza explosiva en el torso o en el tren superior en patrones de empuje. Eh, Hay otras formas de trabajarlos, pero en particular la máquina Smith es espectacular, pero espectacular, las sensaciones son únicas. Así que aquí vamos. El primer ejercicio es un press banca lanzado, un press banca balístico, y a diferencia de cualquier otro press banca, es que la carga tiene que ser de liviana a intermedia porque tiene que permitirnos lanzar el peso, ¿vale? Cuando hacemos un press banca convencional, siempre hay una tendencia a frenar la barra al final para que no se despegue, y uno, una vez que pasa el sticking point o el punto muerto, uno deja inconscientemente de aplicar la máxima fuerza posible, porque si sigues aplicando fuerza, esa barra se va a despegar. Acá nosotros vamos a hacer lo contrario, nosotros vamos a seguir aplicando la máxima fuerza posible hasta casi la punta del dedo chico, hasta que nosotros ya no tengamos contacto con la barra. Entonces, la diferencia entre un press banca normal y este, que es balístico, es el lanzado, ¿vale? Es que yo voy a aplicar mi máxima fuerza hasta el último milímetro del recorrido. Y eso no pasa en un press banca convencional y tampoco pasa en los famosos ejercicios con landmine cuando dan los puñetazos. Ese para mí tampoco es una, o sea, es un buen ejercicio, pero no es de los mejores, porque al final yo también voy a tener una tendencia a frenar la barra. ¿Por qué? Porque si no la voy a lanzar. O sea, si yo, pum, doy un puñetazo con el landmine, lo tiro lejos, voy a tener una tendencia inconsciente a frenarlo. Acá no pasa eso. ¿Por qué? Porque acá yo sí quiero lanzarlo, y la estabilidad de la máquina Smith en conjunto con el riel nos permite que la barra no se escape. Entonces podemos darle con todo sin perder el control y aplicando la máxima fuerza posible y con la máxima intención. Entonces aquí voy con el ejercicio. Obviamente es obvio que hay que tener la mejor técnica posible, pero fíjense que yo voy a lanzar a la máxima velocidad posible, ¿vale? Yo tengo que tener conciencia de que en cada repetición empujo hasta el final, ¿vale? Es súper común que uno tienda a que las primeras dos o tres lo doy todo y después ya lo hago de forma inconsciente. No, yo tengo que estar pensando en todo momento, la segunda repetición tiene que ser más rápida que la primera, la tercera más rápida que la segunda, la cuarta más rápida que la tercera. Y se van a hacer pocas repeticiones. O sea, aquí no tiene sentido hacer 20 repeticiones porque la velocidad y la altura de la barra va a ir bajando. Aquí tiene sentido hacer pocas repeticiones, dependiendo obviamente de tu contexto, lo que quieras hacer, si estás cerca o no de competencia. Pero un buen rango de repeticiones podría ser, dependiendo del peso también, entre las 3, 8 repeticiones, 10, si estoy buscando un poco más trabajar la técnica. Más allá de eso no le veo mucho sentido, pero sí un referente importante de que me va a decir a mí cuántas repeticiones hacer es la altura y la velocidad de la barra. Tienen que salir todas de la máxima calidad posible. En la medida en que la barra baje un poco su altura, por ejemplo, un 10, un 15% de la primera o segunda repetición, ya cortamos la serie. O cuando nos demos cuenta que empiecen a salir más lentas y menos explosivas, la cortamos antes de eso. O sea, no esperemos a que se acumule esa fatiga para poder cortarla, ¿vale? Este ejercicio se suele usar en combinación con algún tipo de contraste después del levantamiento pesado, o también de forma individual, va a depender del nivel y de tu tiempo disponible. El segundo tipo de ejercicio que quiero que conozcas y que puedes aplicar en cualquier gimnasio, en cualquier barra o máquina Smith, y es de los mejores que puedes hacer para desarrollar tu fuerza explosiva, son los oscilatorios, que consisten en oscilar en un rango de movimiento entre los 15 y los 20 centímetros de la forma más rápida posible. O sea, tú no solo empujas, sino que también tiras, activas y desactivas el músculo protagonista y el antagonista para poder hacer un movimiento lo más oscilatorio, vibratorio y rápido posible, ¿ya? Una de las cosas que distingue a un deportista que puede aplicar más fuerza en menos tiempo es la capacidad que tiene el músculo antagonista de relajarse cuando yo hago un gesto o un movimiento. Por ejemplo, si yo voy a levantar 100 kilos en press banca, para poder levantarlo, voy a tener que, ¿cierto?, activar o aplicar mucha fuerza con el pectoral, que sería el protagonista, pero también van a haber músculos antagonistas en la parte posterior que se tienen que relajar para que la fuerza total o neta sea la mayor posible en la dirección que yo quiero mover el objeto. Entonces, ese reflejo
Y esa capacidad de relajar la musculatura antagonista es lo que vamos a trabajar acá con esos movimientos rápidos, fluidos, y que también se parecen muchas veces a las posiciones deportivas, ¿vale? En este caso va a ser un press banca, que te voy a dar el ejemplo acá. En este caso lo hice en la posición profunda, ya, de máximo estiramiento y en un rango muy corto. Tiene que ser rápido, tiene que ser corto y tiene que ser con una carga ligera. Por ejemplo, en mi caso yo podría haber escogido una carga un poco más alta, tal vez el tuyo mucho más alta o mucho más baja, pero tiene que ser rápido. En el momento en que vayamos a oscilar a una velocidad muy lenta, no tiene mucho sentido hacer este ejercicio. Así que buscar cargas livianas, donde yo pueda oscilar en un rango de 15 a 20 centímetros, y el rango, la posición la determino yo según esa parte que yo quiero mejorar o ese gesto deportivo en el que yo quiero trabajar esa inhibición, ¿cierto?, del reflejo y esa capacidad también de acumular y liberar energía. Podría haberlo hecho en una posición más media, por ejemplo, acá. Y hay distintos tipos de movimientos oscilatorios. Hay unos movimientos oscilatorios donde yo voy a oscilar y después voy a buscar una posición, o voy a oscilar y después voy a buscar una mantención isométrica. Son muchas las variantes, pero te quería presentar la forma de oscilar, cómo aplicarla, cómo trabajarla. Mi recomendación es que a lo mejor se puede hacer algún tipo de contraste después de un movimiento pesado, por ejemplo, press banca mega pesado, 2-3 repeticiones, y luego nos vamos a hacer un movimiento oscilatorio. Este yo lo suelo trabajar por tiempo entre los 5 y los 10-12 segundos, dependiendo el caso, el contexto, la persona, pero siempre un determinante importante es la velocidad o la capacidad de mantener, ¿cierto?, la técnica, la oscilación de forma rápida. Es algo bien práctico que también puedes hacer en el gimnasio, y esta fuera de todos los trabajos de hipertrofia clásico, y créeme que te va a ayudar demasiado. Finalmente, el tercer tipo de ejercicio que te recomiendo mucho si vas al gimnasio y que nadie hace, son los overcoming isometric o isopush, donde se trata de empujar una resistencia máxima que ni cagando vas a mover, o sea, ni de coña, aplicando tu máxima fuerza posible en un trabajo isométrico, o sea, empujar a lo que te dé. Ahora tú me dirás, pero eso ¿cómo va a ser fuerza explosiva? Si no estoy moviendo algo rápido, si no hay un movimiento rápido, si no estoy aplicando la máxima velocidad posible. Bueno, la fuerza explosiva no necesariamente es aplicar la máxima velocidad con cargas livianas o intermedias. La fuerza explosiva tiene que ver con que tú intencionalmente apliques la máxima fuerza en el menor tiempo posible, aunque el objeto no se mueva. Y en este caso los isométricos de este tipo te permiten aplicar altos picos de fuerza explosiva. Incluso con isométricos de este tipo aplicas picos de fuerza mucho mayores y en menor tiempo que cuando lanzas objetos o cuando haces trabajos con cargas más intermedias, ¿vale? Entonces te lo voy a mostrar para que veas la diferencia o para que lo entiendas. Estoy aquí de forma tranquila, pausada, acomodo. Cuando yo estoy listo para aplicar la fuerza, aplico la máxima de 0 a 100 durante un tiempo corto. En este caso 5 segundos vamos a aplicar. 3, 2 y... Si te fijas, mi intención fue la máxima posible, fue aplicar la máxima fuerza en el mínimo tiempo posible, y hay que ser muy consciente de esto. Esto cuesta desarrollarlo un poco si no tenemos la suficiente experiencia entrenando, ¿vale? Porque yo puedo aplicar mi máxima fuerza en este objeto que no se mueve de forma lenta, por ejemplo, demorarme 3 segundos, o sea, voy de 0 y empiezo a aplicar fuerza progresivamente, va aumentando el gráfico de la fuerza, ¿cierto? Hasta que al segundo número 3 llega a ese pico, a ese tope, y en ese caso no sería fuerza explosiva porque la estoy limitando, no estoy aplicando la máxima en el mínimo tiempo. A diferencia de lo que hice yo acá, que fue, estaba relajado, estaba en 0, posición, pretenso, y de repente, ¡pah! Es básicamente lo mismo que dar un golpe, un empuje, un lanzamiento, solo que el objeto no se va a mover. Pero que no se mueva no quiere decir que yo voy a dejar de aplicar fuerza. Y en eso consiste este tipo de ejercicio, este tipo de isométrico. Mi recomendación es combinarlo.
con algún tipo de contraste. Por ejemplo, podemos hacer 5 o 8 segundos de este empuje a la máxima fuerza posible en el mínimo tiempo. Descansamos unos 20-30 segundos y nos vamos a un trabajo más balístico de lanzamiento, algún pliométrico, algún oscilatorio, y vamos a tener una combinación excelente para mejorar nuestra fuerza explosiva como deportista. Y de hecho te voy a dar un ejemplo de cómo podríamos aplicar este tipo de ejercicios ahora al final del video, ¿vale? Ahora te voy a dar un ejemplo de cómo podríamos aplicar esto con un contraste y cómo combinarlos de forma más precisa. Mira, lo primero es que yo voy a hacer un isopush o un overcoming de 5 o 6 segundos aplicando la máxima fuerza posible y en el mínimo tiempo con este peso en la máquina Smith. Una vez que yo aplico el peso, o sea, aplico el ejercicio, voy, saco los discos, descargo la barra, le pongo el peso con el que yo quiero hacer un lanzamiento. Y mientras saco los discos, está pasando el tiempo de descanso, que son entre 20 y 30 segundos, me permiten recuperarme y después poder aplicar la máxima fuerza con todo. Saqué los discos y voy con el lanzamiento. Me acomodo y aquí máxima fuerza posible en el mínimo tiempo y tratando de empujar la barra hasta la punta del dedo chico, hasta el último milímetro del rango de recorrido. Como puedes ver, apliqué un overcoming, un isopush o un isométrico de empuje con la máxima fuerza en el mínimo tiempo posible durante 5 o 6 segundos. Luego, entre que saqué los discos, descansé unos 20-30 y 6 repeticiones de el empuje balístico. Esta combinación es espectacular. Te recomendaría, una vez que la termines, descansar mínimo 2 minutos, idealmente 3, para que la siguiente serie te salga nuevamente con la máxima fuerza posible, sin decaer mucho el rendimiento. Si te gustó el video, deja tus dudas, comenta, compárteselo a ese amigo que solo va a hacer pecho con este enfoque de hipertrofia y que es deportista, obviamente. Y nos vemos en un próximo video. Te mando un abrazo y nos vemos entrenando. Chao, chao.